Listo. Como primer congreso tecnológico COTEC, las ciencias técnicas hoy, su epidemiología, investigación, innovación y desarrollo, realiza la ponencia con respecto a la introducción del análisis de protecciones mecánicas en materiales ferrosos. ¿Sí? Autor, ingeniero Fausto Cárdenas. Coautores, ingeniero Manuel Samaniego, ingeniero Pablo Núñez. Universidad del Norte de Monterrey, País México, ingeniero industrial y de sistemas. Se ha desempeñado como dirección, análisis y ejecución de proyectos industriales, costos de la producción industrial, aseguramiento y control de la calidad del sector petrolero energético, plantas industriales, oleoductos, poliductos, acueductos, cables de media tensión y alta tensión, y en el campo de generación eléctrica. Certificaciones internacionales como inspector nivel 2, SNT TC1A, en inspección de soldaduras, tintes penetrantes, ultrasonido, radiografía industrial. Interpretación de normas internacionales API, ASME, WS, AISC, ASTM, ASDCTNT, IN, NFPA y EEEE. Asesor líder como auditor de Bureau Veritas ISO 9001, emitido por IRCA QMS Auditor. Reglamentos de seguridad y salud de la construcción de obras públicas SSMA. Ahora ponente como docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, asesor consultor en la industria de la construcción. Como introducción, uno de los retos más importantes en la funcionalización de superficies está fuertemente ligado a la consecución de materiales y superficies que combinen propiedades metálicas mejoradas junto con resistencia a la corrosión y el desgaste en condiciones de trabajo extremas. Este campo de investigación tiene un profundo impacto en una gran variedad de sectores industriales, tuberías metalúrgicas, aceros y matricerías, en donde las partes fijas y móviles están expuestas a ambientes agresivos, en muchos casos a temperaturas muy altas. La conexión de este eje de actividad con el tejido industrial es claro y conlleva a una importante transferencia de tecnología. La corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos, incluyendo tanto metales puros como aleaciones de estos, mediante reacciones químicas y electroquímicas, permitiendo la elección del método para recubrimientos, protecciones, recubrimientos orgánicos, metálicos, protección catódica, anódica. El objetivo de este estudio tiene como fin analizar las propiedades de materiales puros o de aleaciones, como también la opción de implementación de protección, recubrimientos orgánicos, metálicos, protección catódica, anódica. Esto nos permite seleccionar la metodología y obtener piezas mejor adaptadas al papel que tienen que desempeñar a condiciones de bajas y altas temperaturas. Experimentar la aplicación en materiales orgánicos y pasivables con el uso de una corriente eléctrica sobre el material por proteger, de modo que el potencial electroquímico del sistema induzca a un comportamiento anódico a dicho material, generando el desarrollo de una capa de pasivación, evitando la masiva corrosión de los metales. Con esto queremos dar a conocer que la metodología de la investigación en cuanto al análisis, a la introducción y análisis del tipo de corrosiones en los materiales ferrosos, tenemos tres tipos, ¿sí? De forma común, los tipos de corrosión se clasifican en tipos de corrosión mediante las siguientes cuatro categorías: corrosión generalizada, corrosión localizada, corrosión combinada con un fenómeno físico y otros tipos. La corrosión generalizada prácticamente es uniforme, se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la construcción. La velocidad de corrosión para estos casos es altamente influenciada por la existencia de impurezas y fases distintas en el material, ya que estas inducen a una variación de energía potencial formado en electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso de corrosión. Corrosión localizada. Los procesos de corrosión localizada de mayor concurrencia son la galvánica, por fisura, por picaduras, por cavitación y microbiología. La corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferentes naturaleza, los cuales en la presencia de un electrolito forman una celda electroquímica.
donde el material de menor potencia electroquímico es el que se corroe. Tenemos la corrosión por fisuras. Se produce en zonas estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema. Tenemos la corrosión por picaduras, llamada o conocida como pitting. Esta es la corrosión por picadura, conocida también como pitting. Corrosión por cavitación. La corrosión por cavitación ocurre en sistemas de transporte de líquidos. La corrosión microbiológica en realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que más bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión. Las bacterias son los microorganismos más influyentes en este caso, por lo que también es conocida como corrosión bacteriana y se produce en sistemas de transporte de líquidos, facilitando la corrosión por picaduras. En la exposición de los aceros a procesos de electroquímicos en periodos de humedad y a temperaturas mayores a 80% y 30 grados centígrados, aunados a niveles de concentración de sulfuros en zonas del país, requiere recubrimientos que brinden la protección adecuada para evitar la corrosión. Esto influye en factores, las cuales influyen mucho en el proceso de corrosión. Existen muchos factores que influyen en el proceso de corrosión, donde se debe de tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide y el medio que rodea a este. A continuación vamos a mencionar algunos factores considerados los de mayor efecto sobre el proceso corrosivo. Tenemos la acidez de la solución, que es uno de los factores que influyen en la corrosión. Las sales disueltas, otro factor muy drástico. Las capas protectoras, la concentración de oxígeno, la temperatura y la velocidad de flujo. Son factores que influyen mucho en los procesos de avance de corrosión en estas diferentes etapas y factores, las cuales pues son aplicadas para tener el degradamiento de los materiales ferrosos. El control de la corrosión y protección de materiales. Debido a las implicaciones económicas de seguridad y de conservación de materiales que envuelven los efectos negativos de los procesos de corrosión, actualmente se ha investigado y desarrollado diferentes tipos de métodos para el control de este fenómeno, permitiendo proteger los materiales expuestos a este. La selección de un material resistente a la corrosión siempre es el primer tipo de control que se debe considerar. Esto en muchas ocasiones no es posible, ya que este es limitado por las condiciones del medio ambiente o del medio circundante, las condiciones dimensionales y geométricas necesarias en el material en función de la aplicación requerida, un costo económico elevado, lo cual hace que la selección de un material resistente no sea factible o posible, por lo que se deben considerar otros tipos o métodos para esto. En los métodos para el control de la corrosión tenemos y conocemos que son los inhibidores. Un inhibidor es una sustancia química que al añadirse al medio corrosivo disminuye la velocidad de corrosión. Existen varios tipos de estas sustancias. Los más conocidos son los anódicos y catódicos. Los inhibidores anódicos, pasivadores. Los inhibidores anódicos, también llamados pasivadores, son sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico del material por proteger, volviéndolo más noble. Los inhibidores catódicos. Estos inhibidores controlan el pH del medio corrosivo, que impide que las reacciones de reducción ocurran. Estos evitan la reducción ya sea de iones de hidrógeno en moléculas de hidrógeno en medios ácidos o de oxígeno en medios alcalinos. Recubrimientos orgánicos, 3M, como uno de los ejemplos para lo que son el recubrimiento de este tipo de recubrimientos y uso orgánicos. Los recubrimientos orgánicos son de sustancia a base de polímeros, pinturas resistentes a la degradación, que se emplean para recubrir el material por proteger. Estos actúan mediante ya sea la formación de una barrera que impide en gran medida la penetración de oxígeno y de agua. 2. La inhibición del proceso de corrosión, al incrementar tanto la resistividad eléctrica como la iónica, cortando el ciclo de corrosión. Los recubrimientos metálicos
consiste en recubrir el material a proteger con algún metal que tenga mayor resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos y los más utilizados son el electroplating y el galvanizado. Electroplating. El electroplating es un proceso de protección en el que se utiliza una corriente eléctrica externa para depositar un material con mayor resistencia a la corrosión sobre su superficie. Este proceso electroplating es usado prácticamente en el control muy excesivo de los pittings, que son aglomeraciones muy fuertes de corrosión. El siguiente, el galvanizado. El material para proteger se sumerge sobre un baño de metal de recubrimiento, el cual tiene un mayor potencial electroquímico. El galvanizado, como todos lo conocemos, pues es parte de un recubrimiento muy fuerte para evitar la corrosión masiva. Luego tenemos la protección catódica. La protección catódica radica en modificar relativamente el valor del potencial electroquímico del material por proteger, haciendo que este material se comporte como un cátodo. Se emplea mayormente en sistemas enterados o internos en agua de mar. Existen dos formas de realizar esto, mediante una corriente impresa y un ánodo de sacrificio. Como observamos la figura, pues tenemos el flujo de electrones y el flujo de electrones con un ánodo y un cátodo, la cual mediante un electrolito se produce la superación porosa, la cual el flujo de cátodos y el flujo de ánodos hace que esta protección aleje y no permita que comience a tener corrosión el material. Este sistema de protección catódica es un sistema de la cual se utiliza mucho en tuberías, en tanques, más en el sector, en el área de hidrocarburos. El ánodo de sacrificio, que es lo que representa y se conecta eléctricamente a un material con menor potencial electroquímico, el cual se comporta como el ánodo del sistema. Este ánodo protege el material al ser degradado por la corrosión en lugar de dicho material, por lo que se conoce como un ánodo de sacrificio, ¿sí? Al ser degradado. La corriente impresa. La corriente impresa, proceso similar al de ánodo de sacrificio, cuya diferencia consiste en inyectar una corriente externa al sistema debido a que por sí solo este sistema no generaría suficiente corriente para poder formar la celda electroquímica, siendo ineficaz contra la corrosión. La corriente impresa hace posible la protección del material en cuestión al promover las reacciones electroquímicas empleando el ánodo de sacrificio. La protección anódica, que es otra de las protecciones más conocidas con el método de protección catódica. La protección anódica consiste en disminuir el potencial electroquímico del material a proteger a través de la inyección de una corriente externa, volviendo más anódico, lo cual induce al material hacia un estado de pasivación, formándose la capa pasivada que protege al material. Al mantener la corriente externa, la capa de pasivación continua en constante regeneración, evitando que se deteriore el material, solo se puede ser empleado en algunos tipos de materiales, sobre todo en metales de transición, ¿sí? Con respecto a la metodología y a los tipos de corrosión, como podemos observar, tenemos una corrosión uniforme, una corrosión galvánica, una corrosión granular, corrosión picadura, corrosión intersticial y de fatiga, ¿sí? La corrosión localizada, como podemos ver, es un tipo de corrosión que desde la pérdida del metal ocurre en áreas discretas o localizadas. Este tipo de corrosión, ni la superficie ni el medio son homogéneos. Los productos insolubles generados por corrosión se precipitan formando partículas en la superficie del metal. Dichas partículas o dichas películas no son uniformemente perfectos. Y la corrosión atmosférica, que es la corrosión global, donde
pues estamos expuestos o están expuestos los materiales al ambiente, ¿no? Se produce por la reacción del metal con los elementos presentes en la atmósfera, como lo son el oxígeno, el agua, la sal y elementos contaminantes atmosféricos. En la corrosión atmosférica se puede identificar diferentes ambientes con características particulares de contaminación: ambiente industrial, ambiente marino y el ambiente rural. Como resultados y discusión, con el fin de analizar el comportamiento de la corrosión de metales y la influencia de los tipos y metodologías acetales mecánicas intrínsecas de los constituyentes sobre las propiedades mecánicas aparentes del recubrimiento orgánico, metálicos, protección catódica, anódica. La presencia de corrosión atmosférica en la industria metalmecánica de la ciudad de Santo Domingo genera grandes pérdidas económicas a nivel global, donde las variaciones de los niveles de humedad y temperatura, aunadas a las concentraciones de SO2 o inox, como todos los conocemos, que el SO2 prácticamente es el dióxido de azufre y el NOx es el óxido de nitrógeno, acompañados también con NH3, conocido como amoníaco. Estos sobrepasan los niveles de estándares. Son la principal causa del fenómeno corrosivo. Esto afecta la productividad y durabilidad de los productos. El uso de recubrimientos puede proteger contra la corrosión, aunque esto implica un proceso adicional a la fabricación que redunda en tiempos y costos de aplicación y uso. Y lo que afecta con ello es la competitividad a nivel nacional e internacional. Con base en lo anterior se elaboró la introducción y análisis, donde se obtuvo la información para elegir correctamente el material para recubrimientos específicos y evitar una masiva corrosión de materiales. Como conclusiones nos manejamos sobre la introducción y el análisis. Se muestra la identificación de tipos y métodos de corrosiones que se generan en la superficie del acero al carbón, pero en este tipo de acero se origina el fenómeno de corrosión en ambientes corrosivos, como los que se presentan en algunos periodos evaluados. Se determina que es necesario utilizar este material puesto o propuesto para reducir al máximo o evitar la corrosión en el acero al carbón, que sufrirá graves deterioros antes del proceso experimental. Uno de los aspectos de importancia de la introducción es el análisis de tipo de contaminación, interpretación del comportamiento mecánico de los recubrimientos desde un punto de vista global, en la escala de recubrimiento orgánico, metálicos, protección catódica, anódica, tanto como a nivel local en la escala de láminas o poros. Referencias de las cuales tenemos mayor verificación para pues desglosar cada uno de los temas de los glosarios para poder nosotros llevar a cabo el tipo de corrosiones y elegir el material o la metodología adecuada para poder nosotros complementar nuestra introducción del análisis en materiales. Con esto, muchas gracias. Quedamos a las órdenes para cualquier duda que tengan al respecto. Muchas gracias.